La inmigración descontrolada y políticas migratorias laxas no solo genera devastación social y cultural al importar individuos con culturas incompatibles y prontuarios criminales, sino que se le da de comer al crimen organizado. Aún así, el progre promedio siempre te va a hablar de la migración como un fenómeno benévolo, invocando términos como derechos humanos, cultura y diversidad, pero nunca te va a hablar de lo que te voy a comentar en este video. Primero, vamos con unos datos duros. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, solo en 2023 se registraron 3,2 millones de encuentros fronterizos, es decir, individuos que fueron interceptados al intentar ingresar al país. Durante el mandato completo de Biden, se registró la cifra de 10,8 millones de encuentros fronterizos, es decir, la sumatoria de todas estas casillas. Si comparamos los números entre ambas gestiones, la diferencia es un escándalo. Hoy por hoy Europa es un gran ejemplo visual y estadístico de la devastación cultural y económica que genera la inmigración descontrolada e ilegal. Y aunque a los progresistas les encante abanderarse lo que intentan vender como una buena causa, poco se habla del destino que le aguarda a un gran porcentaje de los individuos que intentan cruzar las fronteras. En el caso puntual de Estados Unidos, el hecho de que la seguridad fronteriza se viera debilitada durante la última década dio rienda suelta al crimen organizado, el cual se vio beneficiado por las gestiones demócratas, ya que la inmigración es un negocio extremadamente lucrativo tanto para los criminales como lo es para la clase política, la cual se beneficia con el voto de los individuos que logran ingresar al país gracias a sus políticas migratorias laxas. Para ponerlo dicho en perspectiva, el crimen organizado se sirve de la inmigración ilegal para traficar desde narcóticos hasta personas. En 2017 se estimaba que los contrabandistas que traficaban ilegales desde Guatemala, Honduras y El Salvador a Estados Unidos amasaron cifras que van desde 200 a 2,3 mil millones de dólares en ganancias. Por esa época los servicios de los contrabandistas giraban de 1 a 4 dólares para cruzar el río en bote o $1000 para tener la garantía de cruzar las fronteras de México y Guatemala. Básicamente, los contrabandistas mexicanos hacen dinero cobrándole tarifas a los migrantes a cambio de protección armada, así como también secuestran a aquellos que no están acompañados e incluso a quienes los contratan, torturándolos hasta que revelan los contactos de sus familias para exigir su posterior rescate. En 2021, al menos 6.356 migrantes fueron secuestrados y sometidos a abusos, junto a sus familias que estaban en Estados Unidos, que eran extorsionadas telefónicamente. Hay reportes como el caso de David Sanabria, un hondureño que fue secuestrado por su coyote, junto a su hija Jimena. David relató que aquellos secuestrados que no consiguieron que sus familias pagaran por su liberación eran ultimados a machetazos y servidos como comida al resto de los rehenes para que no quedaran rastros. En paralelo, el gobierno de Biden extendía mensajes humanitarios invitando a extranjeros al país bajo la premisa de unir familias, cosa que el expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, señaló advirtiendo que los coyotes aprovecharon eso para traficar niños y adolescentes. Mientras los demócratas y progresistas se abanderan supuestas causas nobles y enarbolan los derechos humanos, no dicen nada de la industria que hay detrás de la inmigración que promueven, una realidad que también comprometió innecesariamente al personal fronterizo estadounidense física y psicológicamente, como fue el caso del soldado de la Guardia Nacional de Texas, que en abril de 2022 se ahogó intentando rescatar a un ilegal que luchaba contra la corriente del Río Grande. Y mientras todo esto ocurría, los criminales capitalizaban las débiles políticas migratorias de Biden para ingresar al país ilegalmente, y muchos de ellos resultaron ser miembros de organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha, Paisas, Sureños y el Cártel de los Soles, entre otras. En 2020 se llevaron adelante 103.603 arrestos administrativos que revelaron que el 90% de los individuos tenían cargos e historial criminal. Entre los cargos encontramos más de 1.800 homicidios, 1.600 secuestrados, 3.800 robos, 37.000 asaltos y 10.000 crímenes sexuales. Ahora bien, para llegar a este punto, el terreno primero fue allanado por Obama, luego Trump implementó contramedidas, pero estas terminaron siendo desmanteladas por Biden cuando llegó al poder. Obama impulsó el DACA, una política de protección temporal contra la deportación que contemplaba otorgar permiso para trabajar a jóvenes indocumentados. El programa fue ampliado para incluir a personas de cualquier edad que hubieran entrado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, extendiendo además la duración de la protección y el permiso de trabajo
trabajo de 2 a 3 años. Como resultado, en torno a 700.000 inmigrantes lograron evitar ser deportados. El DACA posteriormente se pretendió acompañar con una expansión del programa llamada DAPA, que permitiría que los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales pudieran pedir acción diferida, es decir, protección temporal contra la deportación y autorización para trabajar. Básicamente, que los progenitores pudiesen quedarse en Estados Unidos sin miedo a ser deportados, siempre y cuando su hijo hubiera obtenido la ciudadanía o residencia, lo cual fue criticado por promover aún más la inmigración ilegal, ya que las personas que cruzaban la frontera calificaban para este programa al tener hijos en Estados Unidos. Tras la gestión de Biden, Trump reforzó la seguridad fronteriza mediante varias acciones ejecutivas, como el Title 42, que permitía a los agentes fronterizos bloquear a aquellos ilegales que pretendían ingresar al país si tenían algún riesgo de salud, lo cual Biden desmanteló después. También consiguió establecer varios acuerdos bilaterales conocidos como ACAS, con El Salvador, Honduras y Guatemala, con el objetivo de frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, ayudándolos a mejorar sus sistemas de asilo y refugiados, lo que fomentó que dichos países controlaran mejor el flujo de inmigrantes y permitía procesar solicitudes de protección más cerca de sus hogares. Ese mismo año, Estados Unidos y México firmaron el MPP, o Protocolos de Protección a Migrantes, una política migratoria para gestionar las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, obligando a los migrantes a esperar en México mientras resolvían sus casos en cortes estadounidenses, en lugar de permitirles entrar al país directamente. ¿Qué hizo Biden cuando llegó al gobierno? Desmanteló ambas políticas y permitió el ingreso de millones de individuos con todo tipo de trasfondos, por supuesto, esto con fines meramente electorales. En contraste con Biden y Obama, en sus primeros 100 días de gobierno, Trump tomó 181 acciones ejecutivas para ponerle un alto a la inmigración descontrolada y deportar a los ilegales, consiguiendo así bajar la población extranjera en más de 1 millón de personas. La primer caída de este indicador desde los años 60. Frente a lo que está pasando hoy en Europa, Estados Unidos es un gran ejemplo de lo que ocurre cuando se decide poner a la gente por sobre del rédito político. Porque efectivamente para los demócratas, la inmigración no es más que una herramienta de la que han hecho uso y abuso para obtener poder y bancas en el Congreso. The time has come to elucidate the American people on the census manipulation that Democrats have been using to influence American elections for years. In 2018, Republican leadership, including the president himself, called for a citizenship question to be included in the 2020 census reports. To no one's surprise, when the Democrats took control, these requests went unanswered, and the question of citizenship was waived. But the fact remains that the concept of sanctuary cities and radical blue states ignoring immigration law and using the illegal population to manipulate the lines of congressional districts is, in fact, unconstitutional. But the Census Bureau admitted to having made several, quote, errors in their 2020 census report. Convenient, seeing that as in 2020, Donald Trump was on top of the ticket. In 2020, the Bureau undercounted in primarily deep red states such as Arkansas, Florida, Mississippi, Tennessee, and Texas, all red, while overcounting in radical left blue states like Delaware, Hawaii, Massachusetts, Minnesota, New York, Ohio, and Rhode Island. This egregious error led to many states being denied proper representation in Congress and the Electoral College. So much so that these errors cost Republicans not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, but 6 seats in the House. Including illegal immigrants in the census has improperly granted radical left blue states 12 additional seats. It's a total of 18 seats gained.